y de ilegalidad también. Cerca del 60% de la economía nacional es una economía informal, lo cual sin duda nos habla ya de los graves problemas que tenemos. Sin duda, informalidad e ilegalidad no son sinónimos. Informalidad muchas veces ha permitido que familias, personas puedan tener el emprendimiento suficiente para salir adelante, para construirse un futuro. Pero también hay que ser claros en que la línea que divide la informalidad de la ilegalidad es una línea muy tenue. A veces no existe o a veces se cruza con mucha facilidad esa línea. Y en el caso de la minería informal, en el caso de la minería ilegal, eso se observa con mucha frecuencia. Esa minería informal e ilegal ha ocasionado que niños y niñas, adolescentes y mujeres, en muchos casos sean víctimas de explotación sexual, explotación laboral o trata. En los últimos 2 años, 2013 y 2014, se calcula que han habido más de 600 mujeres víctimas de trata en el país, muchas ellas vinculadas a zonas donde efectivamente se produce esta práctica de minería ilegal y otras actividades ilegales en el país, como el tráfico de drogas, como la tala ilegal de madera. También la minería ilegal ha hecho que se vean afectados más de 15 zonas de amortiguamiento en el país de áreas naturales protegidas y que los ríos, principalmente amazónicos, se hayan visto dañados por el vertimiento de más de 3.000 toneladas de mercurio en los últimos 20 años. Que la minería ilegal e informal viene extrayendo ilícitamente cerca de 18 toneladas anuales de oro que generan más de 500 millones de soles en impuestos que no se pagan, en impuestos que no se utilizan para el desarrollo del país, para la infraestructura y para servicios básicos. Hoy, por eso la Defensoría ha querido dar cuenta de este informe de minería ilegal a partir de lo que el propio Estado peruano, a través del gobierno, planteó como un proceso de formalización. Y lo hemos hecho, como ha señalado el doctor Lanegra, luego de una supervisión de cerca de 2 años de trabajo para ver cómo funcionaba este proceso de formalización. El informe, por tanto, que hoy día presentamos aquí en Ayacucho, no tiene otro objetivo que el de contribuir con la mejora de la gestión estatal frente a la minería informal e ilegal en nuestro país y lograr revertir esta situación que nos ha descrito el doctor Lanegra. Las recomendaciones que hemos planteado en total son 31. Yo aquí me voy a referir a un grupo de ellas, a las más importantes, pero que creo que sintetizan bien qué cambios hay que hacer a nivel de gestión, a nivel de gobiernos regionales, pero también a nivel normativo, a nivel de instancias del propio Ejecutivo y a nivel presupuestal. Hay 4 temas centrales que han sido abordados por el doctor Lanegra, sobre esos van a girar las recomendaciones, en el tema de la formalización, en el tema del control de insumos, maquinarias y equipos usados en la minería informal e ilegal, en la erradicación de esta minería ilegal, de la minería ilegal, y en la remediación de los impactos ambientales. Sobre el primer punto, la formalización, como han escuchado, en diciembre del año pasado, solo habían logrado concluir con todo el proceso 16 solicitudes.
16 solicitudes de más de 70.000 declaraciones de compromiso y que de ellas, de estas 70.000, habían avanzado a una segunda etapa 58.835. Estas 16 solicitudes abarcan a 631 personas que han logrado formalizarse y que, como bien se ha dicho, ninguna de ellas corresponde a la región Ayacucho, que es la región con el segundo mayor número de solicitudes o declaraciones de compromiso. El doctor Lanegra ha demostrado muy gráficamente los principales problemas que explican este resultado: falta de capacidades en los gobiernos regionales, dificultades normativas vinculadas a la superposición de derechos y saneamiento físico-legal de los inmuebles, o falta de saneamiento físico-legal de los inmuebles. ¿Qué hay que hacer entonces? ¿Qué hacer? Primero, una primera recomendación general, y aquí aprovechando la presencia del gerente de Desarrollo Social, a los gobiernos regionales hay que fortalecerlos. Hay que fortalecerlos transfiriéndoles los recursos presupuestales de forma suficiente y estable para que puedan fortalecer a su vez ellos las direcciones regionales de energía y mina. Las cifras del presupuesto que nos han reportado las direcciones y que ustedes han visto en los cuadros mostrados son insuficientes y son preocupantes. Por ello hemos recomendado al Ministerio de Economía y Finanzas y al propio Congreso de la República a que se pueda adoptar las medidas que permitan una mayor asignación de recursos. Creo que estamos a tiempo de poder revertir esta situación de falta de recursos frente a este proceso tan importante de formalización de la minería informal e ilegal. Una segunda recomendación tiene que ver con la gestión misma de los gobiernos regionales. De poco servirán los mayores recursos si los gobiernos regionales no realizan una adecuada gestión con estos recursos, no refuerzan sus equipos de las direcciones regionales de energía y minas y sobre todo no capacitan al personal que tiene que ver directamente con este proceso de formalización, ¿no? Hay que incidir también en que en la planificación anual estén claramente señalados cuáles van a ser los objetivos, cuáles van a ser las metas a alcanzar en este trabajo, ¿no? Que permitan finalmente luego tener una evaluación mucho más precisa, una fiscalización adecuada y rigurosa en plazos razonables, ¿no? Creemos ahí, y lo hemos escuchado al señor Ledesma, que hay un compromiso y también hay esfuerzos que ya se están realizando desde el gobierno regional para enfrentar esta problemática, para revertir esta problemática, ¿no? Tercero, hemos recomendado a la Presidencia del Consejo de Ministros que se disponga la elaboración de normas que permitan resolver las controversias generadas por la superposición de derechos otorgados por el Estado. A modo de ejemplo, podemos mencionar las superposiciones de concesiones mineras con concesiones forestales. Allí, el organismo de supervisión de los recursos forestales y de fauna silvestre, OSINFOR, ha reportado este problema que se produce en diversas regiones del país. Cuarto, es urgente dar solución a los problemas de saneamiento físico-legal de inmuebles y sobre todo a la titulación de la propiedad agraria. ¿Qué hacer para ello? El Ministerio de Agricultura y Riego debe elaborar y presentar al Congreso de la República un proyecto de ley que contenga disposiciones para atender esta problemática y hacerlo en coordinación con otras entidades públicas como el SERFOR, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, el propio Ministerio de Cultura y el Ministerio del Ambiente. La Defensoría del Pueblo ha alcanzado en este tema un aporte, ha hecho una investigación
sobre justamente el problema de la titulación de las comunidades campesinas y nativas a fines del año pasado, y lo ha hecho entrega a las autoridades a fin de dar cuenta de los principales problemas que enfrenta la titulación de las comunidades campesinas y de las comunidades nativas. Quinto, sobre el control de insumos y equipos y maquinarias. Allí hemos constatado que han habido avances en materia normativa que regula el control de insumos, maquinarias y equipos utilizados en la actividad minera. Sin embargo, para implementar dichas normas son necesarias diseñar nuevas rutas fiscales y nuevos puestos de control. Por ese motivo estamos recomendando principalmente a la SUNAT y al Ministerio de Energía y Minas y al Ministerio de Transportes y Comunicaciones que se dicten las necesarias medidas para la aplicación de esta nueva regulación, de estas nuevas rutas fiscales y de estos nuevos puestos de control. Sexto, en lo que concierne a la erradicación, debo empezar por recordar que en cuanto a la lucha contra la minería ilegal, a inicios del 2013 se recomendó intensificar estas acciones de interdicción en zonas protegidas y en zonas prohibidas para la minería, ¿no? Han habido, como se ha señalado, un incremento de estas medidas que deben ir acompañadas también de este proceso de formalización, pero es importante que en este esfuerzo, al continuar con este esfuerzo de erradicación, haya la necesidad de una mejor coordinación entre el Ministerio Público y la Policía Nacional. Y para esa mejor coordinación creemos que sería conveniente elaborar y aprobar un protocolo de actuación para estos operativos que deben enmarcarse además en lo establecido en el Decreto Legislativo 1100 y en la Estrategia Nacional para la Interdicción de la Minería Ilegal. Tres recomendaciones finales. En cuanto a las dificultades para la persecución penal del transporte de productos mineros obtenidos de la minería ilegal, dado que hay un vacío ahí, no se encuentra expresamente previsto en los delitos incorporados en estos decretos legislativos el tema del transporte, hemos recomendado al Congreso de la República evaluar y debatir una modificación del Código Penal a fin de que se incorpore dentro de los delitos ambientales el transporte de estos productos mineros, ¿no? Octavo, en lo que toca a la remediación de los impactos ambientales, hemos observado que pese a los esfuerzos del Estado, el balance en materia ambiental y de remediación de pasivos es el más preocupante y precisamente en el que menos hemos avanzado. Ya se ha señalado, en Madre de Dios se ha incrementado el área de nuestros bosques afectada por la minería ilegal. Señoras y señores, hemos perdido bosques para siempre en el Perú, tierra irrecuperable, y se han afectado ríos de manera sustantiva. Ahí se necesita entonces una autoridad respetada que ponga orden sin abusar, con una visión que a la vez que destruye las dragas en la zona de la Amazonía, establezca también una nueva relación entre las personas y los recursos naturales esenciales para la economía, para el mercado, pero también para la propia gobernabilidad de nuestro país. Es necesario, entonces, agregar para la remediación de los impactos ambientales esta visión. La recuperación de los ecosistemas afectados permitirá asegurar los servicios que estos otorgan a la humanidad. Ya no podemos pensar solo en nuestro país también, sino que el preservar estos ecosistemas finalmente significan también poner nuestro granito de arena frente al calentamiento global. Pues nuestro país es uno de los 17 países megadiversos, ¿no? Hago entonces, para terminar, señoras y señores, un llamado
a todas las autoridades, empresas, organizaciones y población de la región Ayacucho a contribuir en la disminución de las actividades informales e ilegales en nuestro país, tomando en cuenta que el respeto a la Constitución y a las leyes es una condición esencial para el pleno respeto de los derechos fundamentales. Hemos visto a lo largo de la elaboración de este informe que los impactos que genera la minería ilegal son devastadores, afectan los derechos fundamentales de la persona, como la vida, la salud, el vivir en un ambiente sano y adecuado, pero también generan escenarios de gran tensión social y de conflicto, nos lo decía aquí el gerente de Desarrollo Social, que han ocasionado incluso la pérdida de vidas humanas. Esta situación no debe continuar y por ello se requiere la acción urgente del Estado en su conjunto, en particular del gobierno regional aquí en la región, y prevalecer el principio de autoridad con el respeto de los derechos humanos y de que se implementen políticas integrales. Lo dicho, sin embargo, no es el único escenario posible. Bien gestionada, la minería de pequeña escala, la minería artesanal o la pequeña minería, pueden brindar oportunidades de prosperidad económica a un número importante de peruanos y peruanas. El desafío, por tanto, del Estado y de la sociedad se encuentra en brindar las condiciones para que allí donde sea sostenible se desarrolle una minería formal, respetuosa del medio ambiente y de las normas en general. Antes de culminar, deseo formular un especial agradecimiento a todas las entidades públicas y a las entidades privadas que nos han apoyado en la elaboración de este informe y que han permitido que hoy día estemos aquí presentes dándola a conocer. Quiero expresar mi agradecimiento